humanistic section because it was what I liked. I wanted to work in something related with that discipline. In that time, it was political sciences. I also felt it was pretty easy, so there wasn't any trouble in choosing at first. But I had troubles later, because in most of the classes, there was anything to do. Some classes were nice and very practical, others were boring and useless. Sadly, some people just assisted only to escape from math, and they only distract us, the interested people. I think it helped me in some subjects like writing and grammar, but history was a mess. I learned anything new and valuable. The tightrope that I'm walking just sways and ties. ¿De qué manera te cambió la vida que tú recuerdes cuando elegiste o cuando tuviste que tomar la decisión de elegir uno de esos electivos, de científico, humanista, matemático? ¿Cuál fue el que elegiste tú y cómo te cambió la vida con respecto a cómo era antes? La decisión yo la había tomado igual cuando tenía 13 años y iba en contra de mis papás. Mi papá es ingeniero, ¿cachai? Y era matemático y yo elegí ser humanista. Entonces tuve conflictos cerca de un año, casi todo segundo medio tuve conflicto con mi papá por eso, ¿cachai? Pero sabes que nunca me arrepentí porque era lo que me gustaba. No sé si me habrá cambiado profundamente la vida, pero sí creo que me fui por un buen camino, me gustaba lo que era el lenguaje, creo que elegí bien. ¿Y definió eso tu identidad como persona? Más que definir mi identidad, yo creo que me orientó hacia lo que quería. No es como que, no sé, es como que me abrió las puertas de lo que podía, a lo que podía desarrollar más que nada, a lo que podía hacer después. Ya, y lo último, ¿cómo defines tú la identidad? ¿Cómo es tu definición de identidad como persona, como cualquier persona? ¿Qué es lo que es la identidad? Creo que no existiría, no se podría definir con una palabra porque mi identidad va a cambiar de acuerdo a la persona y es una palabra totalmente subjetiva que no debería tener significado. Creo que para cada persona va a ser algo distinto y para mí es lo primordial de cada persona, ¿sabes? O sea, ninguna persona va a ser igual a otra y esa es la diferencia de una y otra, por eso no podría tener como significado. Un montón, gracias. I think that my selection and my idea of being a professional in a technician area was right, because administration was my favorite career instead of accounting and secretarial. That were the three options to choose. Well, I chose administration after taking a test to qualify by score on the different electives, and I won one of the maximum scores, so I started to study in the third year, and it was a good experience, but I discovered that I didn't enjoy the classes and the time was running without the real learning of skills in math, language, and history, or I don't know, even science, which I needed later. After being in technician elective, I started to work in that area for almost a year, and then I realized that I needed more knowledge, and as I started to study in a preparatory school for another year, but in biological area, trying to become an engineer. But I didn't have good marks in that school, and then when I was giving up myself, I decided to do the PSU test for third time, and I thought that this time my old passion for the English will be my future. And finally it happened. The different ways that I choose in my life transform myself in the person that I am, and my dreams of being a better person. It's never shown. Yeah, you stand here on your own. They don't know me, 'cause I'm... Entonces, ¿cómo ustedes piensan y
mejor para ver qué electivo puedo tomar. Que me lleve a lo que quiero. Ya. Gracias. De nada. You can't break me as long as I know who I am. My experience in the biology elective was short. I chose this elective because of my friend's decisions and because I wanted to study nursing. But at the end of the third year, I already realized that this election was wrong because I didn't feel sure of what I did. My marks were bad, the teachers didn't explain very good. I lost a lot of time doing different works and presentations, and my level in the other classes get down because of the effort that the biology side needed. And finally, because my note was in the other side, the humanist. The world is still sleeping while I keep on dreaming for me. And there would ¿Qué tan difícil fue tu elección de la Yo encontré que no fue tan difícil. Igual, hoy en día me arrepiento un poco de haber elegido el biólogo, porque más que nada lo elegí por todos mis amigos se fueron por ese lado y por el tema de amistad yo tomé el electivo. ¿Qué tanto influyó esta decisión en tu vida? Igual pienso que a pesar de todo me sirvió porque después terminé estudiando educación física y claro, los biólogos entran mucho en el área de educación física. En educación física entra bioenergética, biomecánica y todo eso igual me sirvió un poco para la carrera. ¿Cómo defines tu identidad? ¿Cómo defines tu identidad? Identidad. Tú dices que mi personalidad, ¿no? La identidad, después de todas las decisiones que tienen que ver con el tema de colectivo, cómo viste la carrera. Yo después no seguí estudiando educación física porque sentía que no me gustaba y en cuanto a mi identidad como que pasé a llevar un poco mis sentimientos hacia donde yo quería llegar al final. ¿Qué tan difícil fue la elección de tu elección? Fácil, me fue súper fácil porque siempre me gustó la humanista. La humanista me gustó, estaba para ir a teatro, yo tenía claro para dónde quería ir. ¿Qué tanto influyó esta decisión en tu vida? Ayudó a comprender un poco más la sociedad, ser más analítico, ser más sociable en muchas cosas. ¿Y cómo defines tu identidad? ¿La mía o en general? Sí, la tuya, una visión general. En general es todo lo que abarca una persona, sentimiento, personalidad, estilo de música, todo lo que una persona pueda contener en sí es parte de su identidad. Sí, ya se pasaron. and your spirit is breaking. You're growing desperate. Básicamente es lo siguiente, ¿cómo te influye una decisión tan importante como elegir un electivo? ¿Tú elegiste un electivo ya? No. ¿O vas a elegirlo? Lo elegiste. ¿Y tuviste técnico profesional, humanista, científico? Biólogo, matemático y humanista. Eso tienes que elegir. ¿Y qué piensas elegir? Estoy entre biólogo y humanista. Entre biólogo y humanista. ¿Y cómo crees que va a influir esa decisión? O por ejemplo, ¿quieres elegir eso porque quieres proyectarte en ese sentido? ¿Vas a estudiar alguna carrera universitaria relacionada con...? Yo creo que sí me sirve para como estar más preparada para entrar a la universidad, pero mi elección no va como por eso, va como por lo que me inclino más en este momento. Porque todavía no Ah, estoy ya es una segura. elección de ahora. Ya. ¿Y cómo defines la identidad de una persona? La palabra identidad. Desde el punto de vista de las elecciones de por ejemplo, de un alumno que cambian la vida de una persona. ¿Cómo eliges tú, cómo la defines, digamos, la palabra identidad? A todo lo que tú te inclinas. O sea, a todos tus gustos, y eso pueden definir a dónde te vas. Como las decisiones. Sí, y tus aptitudes. Ah, y las aptitudes, ya, es importante.
Ya, pues, eso, sí, gracias. My experience in elective was really meaningful to me because in 8th grade I discovered my passion for writing and the fact of being humanist and my environment, I mean my teachers and my friends supported me in that project. I remember in 12th grade that we have to read any book in 45 minutes 3 times a week. And then we used to talk each other about what was the book about. In philosophy classes, I learned things and points of view that I could never thought by myself. And in my history classes, we learned about citizenship and the way that the current cities are built. My high school was a great moment in my life, and I learned a lot, and also keep writing nowadays, and I'm really thankful for that.